Apoyo al siglo XIX. Diapositiva. Diapositiva. Coaliciones antinapoleónicas. Caracteres. Resistencia de Europa a la difusión de las ideas revolucionarias francesas y lucha contra los ejércitos napoleónicos. Más que Francia, el enemigo es Napoleón. Presencia en todas las coaliciones de Gran Bretaña y Francia. Gran Bretaña no es invadida y termina triunfando. En todas las coaliciones vence Napoleón, menos en la sexta. Primera coalición, 1792 a 1797. Prusia, Rusia, Austria, Gran Bretaña y España contra Napoleón. España con la derrota de 1795 y acepta el Tratado de San Ildefonso, firmando años más tarde el Cuarto Pacto de Familia. Triunfo de Francia. Mediante la paz de Campofornio, Francia amplía sus fronteras hacia el este. Austria entrega a Napoleón los Países Bajos austríacos. La coalición se disuelve y Gran Bretaña queda sola en el mar, luchando contra Francia. Diapositiva. Segunda coalición, 1799 a 1802. Gran Bretaña, Austria, Rusia, el Imperio Otomano, Portugal y Nápoles. Esta coalición se debilitará por las rivalidades entre Austria y Rusia. Ataque de Nápoles a la República Romana, estado satélite de Napoleón. Victorias aliadas en el norte de Italia. Recuperación francesa en Masina, 1799. Derrota austríaca en Marengo al año siguiente. Campaña de Egipto que termina en fracaso, 1798 a 1801. Paz de Amiens de 1802. Gran Bretaña renuncia a la colonia de El Cabo. Indias Orientales holandesas y Guayana holandesa pasan, junto a El Cabo, a la República Bátava, República pro-holandesa de Napoleón. Egipto es devuelto a Turquía. Napoleón reorganiza Italia con estados satélites. Diapositiva. Tercera coalición, 1805. Gran Bretaña, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia. Francia aliada con España. Napoleón cruza el Rin y ocupa Viena. La armada franco-española es destrozada en Trafalgar. Mientras tanto, Napoleón esperaba con un gran ejército en Boulogne, para ser embarcado e invadir Inglaterra. Tras el fracaso de Trafalgar el ejército se puso en marcha hacia Alemania. El ejército napoleónico arrasa en Austerlitz. Austria es eliminada de la coalición. Prusia entra en guerra, pero llega a un acuerdo con Napoleón. Tratado de Schönbrunn, Prusia recupera territorios y se integra en el sistema napoleónico a través de la Confederación del Rin. Diapositiva. Cuarta coalición, 1806 a 1807. Gran Bretaña, Prusia, Rusia, Sajonia y Suecia. Napoleón ofrece Hannover a Inglaterra y Prusia rompe lo estipulado en el Tratado de Schönbrunn. Victorias napoleónicas en Viena y Arnstadt. Victorias de Eylau, donde los rusos detienen a los franceses, 1807, pero en junio de ese año las tropas rusas son destruidas en Friedland. Paz de Tilsit de 1807. Prusia conserva territorios al este del Elba, a través de la mediación del zar, pero cede la mitad de su territorio a Reino de Westfalia, de Jerónimo Bonaparte. Gran Ducado de Varsovia. Alianza franco-rusa. Bloqueo de Gran Bretaña. Diapositiva. Quinta coalición, 1809. Gran Bretaña y Austria. El conde Estadión se levanta contra los franceses siguiendo el ejemplo español. Austria se une al archiduque Carlos, pero este fracasa con el llamamiento que hace a los alemanes. Carlos vence a Napoleón en la batalla de Aspern, pero Austria está sola, sin Rusia ni Prusia. Napoleón se rehace y vence a los austríacos en Wagram, por lo que Carlos y Estadión dimiten. Paz de Schönbrunn de 1809. Austria pierde su acceso al mar. Con el príncipe Metternich a la cabeza pasa a formar parte de los sistemas defensivos de Francia. Salzburgo y el Tirol norte pasan a Baviera. Galicia oriental con Cracovia pasa a formar parte del Gran Ducado de Varsovia. Tarnopol pasa a Rusia. Diapositiva. Sexta coalición, 1812 a 1814. Todos contra Napoleón, Gran Bretaña, España, Rusia, Prusia, Suecia y Austria. La campaña de Rusia ha sido un fracaso y el ejército napoleónico va en retirada. En España Wellington con la guerrilla va controlando rápidamente el país y los franceses se retiran a marchas forzadas. En 1813, Napoleón es derrotado en Leipzig. Los coaligados invaden Francia y Napoleón abdica. Diapositiva. Séptima coalición, 1815. Se repiten los de la anterior coalición. Napoleón ha vuelto y ha tomado el poder en Francia. La coalición prepara un ejército de 186.000 hombres. 60.000 británicos. 30.000 rusos. 19.500 prusianos. 5.000 suecos. 42.000 austriacos. 15.700 de los Países Bajos. 11.800 españoles. 3.000 de otros estados. Derrota definitiva tras los 100 días de Waterloo. Diapositiva. Las revoluciones liberales de la primera mitad del siglo XIX. Las revoluciones de 1820. Antecedentes. Independencia de Estados Unidos. Revolución Francesa. Paso atrás con la Restauración. Fracaso,
pues los principios liberales habían calado en las sociedades europeas. La llama revolucionaria había prendido. Las revoluciones de 1820. Se inicia en algunos estados alemanes que piden constituciones. En España tiene un éxito pasajero con el trienio liberal. En Italia revueltas de Nápoles y del Piamonte, que fueron sofocadas por los austríacos. Fracaso del movimiento en Francia. El Rusia es más tardío, el movimiento decembrista, que termina fracasando. Liberalismo y nacionalismo se unen en la independencia de Grecia, con el apoyo de las potencias europeas. Las revoluciones de 1830. Causas ideológicas, pues liberalismo y nacionalismo se alían para hacer frente a la restauración y a los monarcas que van restringiendo las libertades. Crisis industrial y financiera como consecuencia de las inversiones capitalistas especulativas, en la segunda mitad de la década de los 20. Crisis alimentación en las clases populares. Enfermedad de la patata en 1826. Mala cosecha cerealera en 1827. Desarrollo. Francia. Monarquía de Luis XVIII. Monarquía de Carlos X y la restricción de libertades. Abdicación y subida al poder de Luis Felipe de Orleans. Monarquía parlamentaria que beneficia a la alta burguesía. Bélgica se independiza de Holanda. Sublevación en Bruselas. Proteccionismo y catolicismo. Régimen liberal bajo Leopoldo I. En Italia confluyen ideas liberales y nacionalistas, reprimidas por Austria. En Alemania revueltas reprimidas por los gobiernos y bajo patrocinio de Prusia se crea el Zollverein. En Polonia estalla un movimiento independentista que es reprimido por Rusia. Triunfo en Portugal y España. En Suiza tiene éxito en los cantones de Basilea, Zúrich y Ginebra. Gran Bretaña amplía progresivamente el voto con la alternancia del conservador Tory y del liberal Whig, hasta llegar al sufragio universal masculino. Acta de emancipación en Irlanda de 1830. Las revoluciones de 1848. Causas. Aparición de las ideas democráticas, sufragio universal, total libertad de prensa y república como forma de gobierno. Crisis económica, agrícola entre 1845 y 47 e industrial de superproducción. Hambre y paro en las clases populares. Difusión del manifiesto comunista. Francia. Oposición creciente al elitismo gubernamental de la alta burguesía. Prohibición del banquete por Guizhou y proclamación de la Segunda República. Gobierno provisional que dicta medidas democratizadoras y talleres nacionales. Elecciones en abril con triunfo moderado. Revuelta de París en junio, fuertemente reprimida. La revolución gira hacia el conservadurismo que elabora en otoño una constitución y proclama en diciembre a Luis Napoleón presidente. Golpe de Estado de 1851 que inaugura el régimen personalista de Napoleón III. El resto de los levantamientos dividen Europa. En Italia. Los estados exigen constituciones pero termina imponiéndose la represión austríaca. En Lombardía Víctor Manuel acepta la constitución. Napoleón III ayuda al Papa a recuperar los estados pontificios. La revuelta de Viena obliga a dimitir a Metternich. Se reprimen las revueltas de Hungría, Bohemia e Italia. Se suprime la servidumbre campesina. En Alemania se producen regímenes constitucionales en Sajonia y Baviera, reuniéndose un parlamento alemán en Frankfurt. En Irlanda se extiende un terrorismo dirigido por la joven Irlanda. Diapositiva. La Guerra de Crimea, 1853 a 1856. Contendientes. Imperio ruso de los Romanov. Gran Bretaña, Francia e Imperio turco, y más tarde Austria. Causas. Protección rusa a los ortodoxos cristianos, que luchan con los católicos por la posesión de la tutela de los santos lugares, pertenecientes al Imperio turco. Salida al Mediterráneo del Imperio ruso sin permiso otomano. Recelos de Francia y de Gran Bretaña del expansionismo ruso por el Mediterráneo. Desarrollo. El ejército ruso ocupa Moldavia-Valaquia en 1853. Una flota británica marcha hacia los Dardanelos con apoyo francés. Fracaso de las negociaciones para llegar a un acuerdo. Ataque ruso en el Danubio y en el Mar Negro, donde una escuadra rusa destroza a la turca en Sinope, 1853. Austria se pone del lado británico, lo que provoca la consternación rusa, que le había ayudado a sofocar las sublevaciones del 48, por lo que esperaba, al menos, la neutralidad. 1854. La flota aliada bombardea Odesa, pero fracasa en el desembarco. En octubre se produce la batalla de Balaklava, con resultado incierto. En noviembre, en la batalla de Inkeman es destrozado el ejército ruso. En 1855 se produce el sitio y la caída de Sebastopol. Final, Paz de París de marzo de 1856. Rusia renuncia a la protección de los cristianos ortodoxos. Autonomía para Valaquia y Moldavia. El Mar Negro queda libre de flotas de guerra. Supervivencia del Imperio Otomano. Diapositiva. Unificación de Italia. Conciencia unificadora. 7 estados tras el Congreso de Viena. Estados pontificios como frontera de la riqueza y de la pobreza. Conciencia. Escritores románticos. Comerciantes de los estados del norte. Figuras políticas como Cavour, Mazzini, Garibaldi o Víctor Manuel. La iniciativa del Reino del Piamonte. Fases de la unificación. La guerra de 1848.
Levantamiento milanés contra Austria que es reprimido. Mazzini proclama la República en Roma, pero el Papa es restablecido por el ejército francés. La guerra de 1859. Acuerdo de Plombieres con Napoleón III. Traición del francés que llega a un acuerdo con los austríacos, armisticio de Villafranca. Incorporaciones de 1860. Cavour levanta los estados pontificios y entrega Saboya a Francia. Parma, Módena y Toscana expulsan a los austríacos mediante plebiscitos. Garibaldi expulsa a los Borbones del sur de Italia. 1861, primer congreso italiano en Turín. Anexiones finales. Venecia tras la guerra austro-prusiana de 1866. Roma tras la guerra franco-prusiana de 1870. Diapositiva. Unificación de Alemania. La conciencia unificadora. Dividida en 39 estados tras el Congreso de Viena. Factores económicos. Constitución del Zollverein en 1834. Construcción de la red de ferrocarriles. Factores ideológicos. Fichte y el discurso a la nación alemana. Droys Niranka hablan de la historia alemana. Creación a mediados de siglo del Nationalverein. Políticos. Figura de Bismarck. Hegemonía del Estado prusiano. Las fases de la unificación. La guerra de los ducados daneses. Schleswig, Holstein y Lauenburg. Bismarck declara la guerra y reparte con Austria los ducados, se queda con Schleswig y Lauenburg, para Alemania y Holstein para Austria. La guerra austro-prusiana. Campaña de desprestigio. Parlamento alemán en Prusia. Alianzas internacionales, Rusia, Francia e Italia. La guerra franco-prusiana. Causa, candidato Herzoyern al trono español. Manipulación del telegrama de EMS. Franceses derrotados en Sedan y Metz. Diapositiva. Sistemas bismarckianos. Describimos los tres sistemas siguiendo un orden cronológico. Primer sistema. 1873, entente de los tres emperadores, Guillermo I, Francisco José y Alejandro II. Al año siguiente se une Italia. Segundo sistema. En 1879 se firma la dúplice alianza entre Austria-Hungría y Alemania, a la que se adhiere Rusia 2 años después. En 1881 se renueva la entente de los tres emperadores. En 1882 se firma la triple alianza entre Austria-Hungría, Alemania e Italia. Tercer sistema o acuerdos con el Mediterráneo de trasfondo. Renovación de la triple alianza, que de alianza defensiva pasa a ser ofensiva. Apoyo indirecto de Inglaterra en 1887 tanto a Italia como a Alemania. Al no poderse renovar en la Liga de los Tres Emperadores, Bismarck firmó con los rusos el Tratado Secreto de Reaseguro, 1887, por el que se establecía la neutralidad rusa en caso de que Francia atacase a Alemania y la neutralidad alemana si Austria atacaba a Rusia. Acuerdos mediterráneos que frenaban la expansión francesa por mar mediante el acuerdo entre Gran Bretaña, Italia, España y Austria-Hungría, en 1887. Bismarck protagonizó la política internacional europea entre 1870 y 1890, para lo que elaboró un conjunto de alianzas, que se conocen con el nombre de sistemas bismarckianos y que pretendían dos objetivos fundamentales. Evitar el entendimiento entre Gran Bretaña y Rusia. Aislar a Francia, a la que se le había arrebatado en la guerra las regiones de Alsacia y Lorena. En el primer sistema se trataba de consolidar la victoria sobre Francia atrayéndose a Rusia y sobre todo a Austria, para lo que aprovechó el cambio de un canciller austriaco por otro húngaro menos preocupado por el desquite de la derrota de 1866, Andrassy. El pretexto fue la solidaridad monárquica de los emperadores. Pero las tensiones de los Balcanes hicieron peligrar este sistema de alianzas. Rumanía había logrado su unidad, Bulgaria su independencia religiosa y Rusia una constitución europea. Austria y Rusia se disputaban la influencia en la zona. El imperio turco se mostraba incapaz de sofocar cualquier llama revolucionaria salvo por el aplastamiento militar. Bosnia-Herzegovina. Bulgaria. Serbia y Montenegro entran en guerra contra Turquía, que responde ocupando los territorios. Rusia interviene invadiendo el imperio turco e imponiendo el Tratado de San Estefano, por el que se crea la Gran Bulgaria, bajo influencia rusa, además de la independencia de Montenegro, Serbia y Rumanía. Por las presiones internacionales Rusia se ve obligada a revisar el Tratado de San Estefano en Berlín, en el verano de 1878. Bulgaria queda dividida. Serbia y Montenegro se mantienen independientes, pero cediendo territorios anexionados. Rusia ha cedido y la entente de los emperadores está acabada. En el segundo sistema se observa cómo la dúplice es claramente un tratado antirruso, pues el apoyo alemán es claro a Austria. Rusia teme quedar aislada, lo que unido a la fobia del zar Alejandro III a la República Francesa, va a propiciar un nuevo acercamiento germano-ruso, ayudado también por la necesidad rusa de recibir ayuda en caso de un conflicto con Gran Bretaña en el Mediterráneo. Ello explica la firma del nuevo Tratado de los Tres Emperadores, donde se firma la neutralidad en caso de que algún país entrara en guerra y los tres países se comprometían a mantener sus intereses en los Balcanes. En el caso de la Triple Alianza, Italia pide entrar en ella por la derrota que había tenido ante los franceses en Túnez y por la necesidad de mantener protegidas sus fronteras alpinas del coloso galo. Austria veía eliminadas las pretensiones territoriales italianas. En el tercer sistema surge por las amenazas que sufre el segundo del lado del boulangerismo francés, encabeza el revanchismo galo mediante una anécdota fronteriza que el presidente francés se niega a secundar,
y de la crisis búlgara de 1886, sublevación ante el zar que es solucionada con el cambio de dinastía, de manos de un pro-austriaco, Fernando de Sajonia-Coburgo. La actuación de Bismarck se produce en 3 frentes. Renovación de la Triple Alianza, pero ahora con un carácter ofensivo. Acercamiento a Gran Bretaña, que tenía problemas en Irlanda y en Egipto con Francia, por lo que estaba interesada en mantener el statu quo en el Mediterráneo. Tratado de reaseguro con Rusia, para la neutralidad en caso de un conflicto con las demás potencias.